Un saludo, mis estimados estudiantes. Nuevamente, ahora les traigo el tema de electrostática. Soy su profesor Gonzalo Carballo y en esta oportunidad vamos a introducirnos al estudio de las cargas y las fuerzas electrostáticas. Y como ven en esta parte, un gráfico de estructura de un átomo. Ustedes conocen muy bien de la configuración electrónica de los electrones y los protones y neutrones que se encuentran en el núcleo, que eso nos va a ser muy familiar durante nuestro estudio. Así que avancemos. En esta parte vamos a observar lo que es el concepto de qué es la fuerza eléctrica. Pero para ello tenemos que entender muchas cosas todavía. Tenemos que entender de que están presentes las fuerzas electrostáticas en diferentes accesorios. Estamos muy familiarizados nosotros con diferentes artefactos de nuestro hogar. Por ejemplo, con los focos que emiten luz, pero eso va a ser un estudio de electrodinámica, pero tenemos que tener en cuenta que en todo esto influye las cargas positivas, las cargas negativas. También tenemos que relacionarlo con la estructura del átomo, los electrones que giran alrededor del núcleo y los protones positivos que están en el núcleo, junto a los neutrones con carga neutra, lógicamente. Así que avancemos. En esta parte, la carga eléctrica es muy importante porque la carga eléctrica de un cuerpo tiene su origen de la estructura atómica del elemento. Como ya les he mencionado, la estructura del átomo está configurado simplemente con electrones, protones y neutrones, básicamente. Así que avancemos. Vamos a observar nosotros en esta parte que la palabra eléctrico procede del griego electrón, que significa ámbar, ya que antiguamente se descubrió de que un elemento como el ámbar, que es una resina, atraía diferentes objetos. Es por eso que nacía la curiosidad del ser humano para estudiarlo y por qué sucedía ese fenómeno. Y aquí podemos observar la configuración electrónica sencilla, el electrón negativo que está en la envoltura de cada átomo y el protón y neutrón que se encuentra en el centro, el protón con carga positiva. Porque la carga eléctrica es una propiedad inherente de las partículas elementales, electrones y protones. Así que la electrización es el proceso por el que un cuerpo adquiere carga eléctrica. Vamos a observar en esta parte, por ejemplo, que una varilla de vidrio se carga positivamente cuando entra en contacto de fricción continua con un paño de seda, ya que la varilla de vidrio le cede sus electrones al paño de seda. Por ende, tiene más cargas positivas en el núcleo, se queda con más cargas positivas en el núcleo de la varilla y el paño de seda se queda con más cargas negativas en su envoltura. Lo propio en el segundo ejemplo, en esta parte la varilla de plástico pasa a lo contrario, gana los electrones del paño de lana y por eso la varilla de plástico se carga negativamente. En esta parte de el efecto electrostático tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente. Nos encontramos en esta parte con un fenómeno que nos ayudará a entender lo que es la carga eléctrica, positiva o negativa. Cuando una chompa de lana se fricciona con un globo, ustedes conocen muy bien de que después de la fricción se atraen mutuamente. ¿Por qué pasa eso? Porque el globo gana los electrones, las cargas negativas de la chompa, por ende, la chompa se queda con carga positiva. Y es por eso que al final sufren un fenómeno de atracción, una fuerza de atracción entre las cargas de diferente signo.
En el Sistema Internacional de Unidades se considera la carga eléctrica con una unidad llamada Coulomb. Por eso, es necesario definir la carga fundamental. La carga fundamental de un electrón es lo que define todas las medidas de las cargas con las que nos vamos a encontrar. Es decir, no hay otra carga más pequeña que la carga de un electrón. Y la carga de un protón es la misma carga, solamente con signos diferentes. Es 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Es la carga fundamental, la carga más pequeña. A partir de ahí, solamente las demás cargas presentes en la naturaleza serán los múltiplos. Y de ahí partimos con la cantidad de carga eléctrica. Q de cualquier tipo de material con carga será N veces la carga del electrón. En ese entendido, vamos a ver las formas de electrizar un cuerpo, que son prácticamente 4 y lo vamos a resumir rápidamente. La primera, por contacto. En el contacto hay un cuerpo que está cargado positivamente y un cuerpo que está en estado neutro. El cuerpo que está cargado con una carga, al entrar en contacto, transmite su carga al otro cuerpo. Y al final los dos quedan cargados con esa carga excedente que tenía uno de los cuerpos cargados. Esa es la primera. La segunda será por fricción, que eso ya hemos explicado con varios ejemplos. Ahora mismo se me ocurre otro ejemplo. Cuando nosotros nos sacábamos la chompa después de dormir o para dormirnos, veíamos que hay sonidos, incluso en la oscuridad hay chispas que pueden observarse. Eso es fruto de las cargas que se presentan en la chompa de lana con la polera que tenemos. Entonces, en esa fricción se cargan uno con positivo y el otro con negativo, y al separarlos, pues vemos que la fuerza eléctrica genera ese efecto, ese fenómeno, ¿no? Entonces, aquí podemos observar de lo que ya hemos explicado de las varillas de plástico y de vidrio. En este caso, los dos cuerpos están neutros, no tienen cargas positivas y negativas, están en equilibrio. Tienen las mismas cargas positivas y las mismas cargas negativas, inicialmente. Luego, por frotamiento, la varilla con la tela de lana, sucede de que uno de ellos se carga positivamente y el otro negativamente, porque pierde electrones y el otro las gana. La tercera, que es por inducción. Inducción por cuando hay un cuerpo cargado positivamente o negativamente, que se le denomina inductor. Y otro cuerpo, el inducido, el que está en estado neutro. Pero como el inductor atrae las cargas opuestas, el cuerpo inducido separa las cargas negativas y positivas. Y es por eso que si tuviéramos la posibilidad de separar ese cuerpo inducido, pues veríamos que cada una de las partes se estaría cargado con positivo y negativo, gracias al efecto de que el inductor actuó sobre ese cuerpo inducido en estado neutro. Así que por último tenemos la carga por radiación. En este caso, una placa de zinc que está con carga neutra en equilibrio de cargas, pues al irradiarse con luz, pierden electrones. Luego podemos inferir de que la placa se queda cargada positivamente. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Las cargas negativas ha perdido y por eso tiene más cantidad de cargas positivas. No es que ha perdido las cargas, no es que pierde cargas positivas, simplemente que el núcleo tiene mayor cantidad de cargas. ¿Por qué? Porque inicialmente estaba en equilibrio. Si tenía 20 electrones, tenía 20 cargas positivas, protones en el núcleo. Pero si pierde electrones, pues habrá un desequilibrio, se cargará positivamente. Esa es la explicación.
Ahora, vamos a observar que hay dos leyes que gobiernan la electrostática. Hay una ley cualitativa que nos menciona de que dos cargas que tienen el mismo signo sufren una fuerza de repulsión. Es decir, no importa la cantidad de carga positiva, en esta parte una carga positiva y en esta más 4. Entonces los dos tienen signos positivos. Entonces hay una fuerza de repulsión que empuja uno hacia el otro de forma de que los dos nunca se van a unir. En la otra parte, también hay una fuerza de repulsión cuando los dos son negativos, no importa la cantidad de carga, pero tienen signos iguales, también hay una fuerza de repulsión. En el caso de que fueran diferentes, carga positiva y carga negativa, indiferente a la cantidad que tengan, pues los dos experimentarán una fuerza de atracción, como se ve en la figura. Se van a unir, porque son diferentes cargas de diferente signo, porque cargas de diferentes signos se atraen y cargas del mismo signo se repelen. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Pero hay una ley que nos permitirá trabajar en esta parte, que es una ley cuantitativa. Esta ley cuantitativa, pues, también es conocida como ley de Coulomb. Veremos en esta parte de la figura que dos cargas sufrirán una fuerza de atracción o en su debido momento fuerza de repulsión. Cuando dos cargas están separadas por una cierta distancia, experimentarán ese fenómeno. Y la fórmula que sigue en esta parte derecha, pues nos explica claramente que dicha fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas en valor absoluto e inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado, donde interviene también una constante electrostática K, cuyo valor en el sistema internacional es la siguiente: 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. Por tanto, solamente una aclaración más para aplicarlos en los ejemplos que necesitamos resolverlo para entender la ley cuantitativa. Milicoulomb, microcoulomb y nanocoulomb solamente son submúltiplos, así que no se confundan. En la notación científica simplemente el mili es 10 a la menos 3, micro es 10 a la menos 6 y nano es 10 a la menos 9. Viendo esa aclaración, vamos a pasar a nuestro ejemplo de aplicación. El ejemplo número 1, que espero que lo apliquen de la manera correcta, también manipulando su calculadora que vamos a ver en este momento. Muy bien, estimados estudiantes. En este primer ejemplo vamos a explicar claramente lo que es la ley cuantitativa en la electrostática. Vamos a pasar a leer. Menciona el ejemplo 1, calcular la fuerza con la que se repelen dos electrones. Esto es muy importante. Hay que considerar que hay un dato donde nos menciona dos electrones que están separadas a una distancia de 0,2 por 10 a la menos 8. Evidentemente es una distancia muy pequeña. Nos pide considerar que la carga de un electrón como 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Vamos a tomar esos datos para nuestro análisis. Nos pide la fuerza, que sería nuestra incógnita, los datos, la carga de un electrón que es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Eso sería la carga 1 y la carga 2 es igual a la carga 1 porque nos hablan de dos electrones. Tenemos otro dato adicional que sería la distancia.
0,2 por 10 a la menos 8 metros. Debemos considerar la constante electrostática, cuyo valor en el sistema internacional es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Con esos datos vamos a proceder a reemplazar en la fórmula. Y la fórmula es: fuerza electrostática es igual a la constante, la carga 1 por la carga número 2, dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Reemplazando, tenemos lo siguiente, que la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ya que las dos cargas son iguales, considerando de los electrones, vamos a colocar 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, todo eso elevado al cuadrado. Vamos a dividirlo según la fórmula entre la distancia al cuadrado. Y la distancia es 0,2 por 10 a la menos 8. 0,2 por 10 a la menos 8 metros elevado al cuadrado, como menciona la fórmula. De ahí podemos nosotros ver que las unidades se van a simplificar: metro cuadrado con metro cuadrado, coulomb que está elevado al cuadrado con este coulomb, y nos queda como resultado en unidades de newtons. Y para saber el resultado numérico de la fuerza electrostática, vamos a pasar a introducir los datos a la calculadora. Muy bien. Entonces, en el numerador colocamos la constante electrostática 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga 1,6 por 10 a la menos 19 elevado al cuadrado. Y en el denominador tenemos 0,2 por 10 a la menos 8, todo eso elevado al cuadrado. Y el resultado llega a ser 5,76 por 10 a la menos 11 newtons. Es así como aplicamos la fórmula de la ley cuantitativa en la electrostática.